dioses, nada se puede a ti comparar. Eres el Rey soberano y el Rey en mi corazón. Te exaltaremos a ti por siempre, pues eres Dios de los dioses, Señor. Nunca nos haremos otros dioses. Creador amoroso, Creador amoroso, tenías un plan, de enviar al Mesías, al mundo a salvar, la roca eterna, es fiel y verdad, te damos la gloria, te honramos, Señor, venimos ante ti, Señor, por tu amor eterno. Nunca nos haremos otros dioses, nada se puede a ti comparar. Eres el Rey soberano y el Rey en mi corazón. Te exaltaremos a ti por siempre, pues eres Dios de los dioses, Señor. Nunca nos haremos otros dioses. Nunca nos haremos otros dioses, nada se puede a ti comparar. Eres el Rey soberano y el Rey en mi corazón. Te exaltaremos a ti por siempre, pues eres Dios de los dioses, Señor. Nunca nos haremos otros dioses. En la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdonó. a su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdonó. A su nombre gloria. Radio La Palabra, la estación familiar que te Radio La Palabra. La radio que se escucha y se ve. Tus tardes serán de bendición. Escuchando Radio, La Palabra. lo que necesitas escuchar. This is Bill Hare mixing with Noda in the house. Contésate. Testimonio a tiempo. In English. 3, 2, 1 y... Amén. Gloria
Gloria al Señor, muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. También aquellos que lo harán de manera pregrabada, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar una vez más en sintonía de Radio La Palabra. Vamos a estar meditando una vez más en la palabra del Señor. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos y amigos, nos encontramos en el Evangelio de Juan, su capítulo 9, su verso 1 al 11, ya que es un capítulo muy grande que llega hasta el versículo 41, pero vamos a abarcar 11 versículos y el tema le pusimos aquel hombre que se llama Jesús. Amén, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que la palabra nos habla de ese hombre que nos ama mucho y su nombre es el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Dios, mis amados hermanos, en una oración. Quiero mandar saludos a nuestro hermano Araujo, hasta allá en la ciudad capital de México. Muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga. También a nuestro hermano Mateo Aguilar, hasta allá en el estado de Chiapas. Gracias, hermano, bendiciones. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos van a sintonizar, Padre Celestial, te rogamos que bendiga sus vidas, Padre, sus familias, Padre Celestial, en cualquier necesidad que ellos puedan estar pasando, Padre, los encomendamos en tus manos, Señor, te rogamos que tú seas con ellos, Padre Celestial. También te pedimos por los que están enfermos, Señor, por aquellos que están en los hospitales, Padre, te rogamos que los ayudes, Padre Celestial, conforme a tu voluntad, Padre. Por todos aquellos, Padre Celestial, que están luchando, Padre, con el COVID, también te rogamos por ellos, Padre. Gracias te damos por tu santa y maravillosa palabra, Padre. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por mi familia. Gracias, Padre Celestial. Que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre. Te rogamos que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de tu palabra, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir entonces a lo que es el Evangelio de Juan, su capítulo 9, su verso 1 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso pasaje de las Sagradas Escrituras. Cómo es verdad que este hombre, dice la palabra, que recibe la vista. Entonces, es ahí, mis amados hermanos, donde vamos a meditar en esta maravillosa noche la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner aquí nuestra pantalla para poder seguir nuestros apuntes. Entonces, que vamos a meditar en esta maravillosa noche. Aquel hombre que se llama Jesús. En este tema vamos a meditar dos puntos, se podría decir. Lo que vemos los hombres y lo que ve Jesús. Juan capítulo 9, verso 1 al 11. Vamos a ver qué diferencia hay y también es una invitación, una reflexión, ¿verdad? Para que nosotros busquemos también
tener en nuestro ser, en nuestra vida, esas características de nuestro Señor Jesucristo. Es poco a poco, pero esa debe ser la meta, ¿verdad?, de cada creyente, parecernos más a Jesús día con día. ¿Cuál es tu necesidad, verdad? Todos mis amados hermanos y amigos tenemos necesidades. En el mundo hay necesidad y siempre va a haber necesidad porque es un mundo caído, es un mundo donde está el pecado, donde está la muerte, es un mundo donde los seres humanos vivimos, pues, ¿verdad?, en cuerpos de carne y sangre que se corrompen, cuerpos corruptibles, y mientras eso sea, siempre va a haber necesidad. Pero entonces, todos tenemos necesidad, ¿verdad? Puede que usted tenga su necesidad, los que nos están viendo, ¿verdad?, pueden estar pasando por una necesidad. Siempre debemos recordar que Dios tiene el control. En este mundo hay muchas necesidades. No olvidemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él tiene autoridad y poder en todas y sobre todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Dios tiene autoridad, tiene poder, tiene el control. Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Meditando, pues, que tenemos un Dios que todo lo ve. Así que debemos, como dice la carta del apóstol, la carta a los hebreos, que debemos acercarnos a Él confiadamente al trono de su gracia. Amén. La necesidad de ver. Lo que vemos, hermanos, en este pasaje de Juan, capítulo 9, verso 1 al 11, es que este hombre tiene una gran necesidad. Y la necesidad que él tiene es la necesidad de ver. Dice la palabra que este hombre era un hombre ciego de nacimiento. Él había nacido ciego de nacimiento. Por lo tanto, sus vecinos, ¿verdad?, que vivían ahí en Jerusalén, este es el ciego de Siloé que Jesús sanó en el capítulo 9, verso 11. En el capítulo 9 y su verso 7 dice la palabra que Jesús lo manda a lavarse al estanque de Siloé. Y si nosotros leemos el capítulo 5, verso 1 en adelante, ahí vemos que el estanque de Siloé está en Jerusalén, donde estaba el templo, donde ellos hacían los ritos de la purificación. Entonces, este hombre era de ese lugar. Y la gente, ¿verdad?, que había vivido alrededor de este hombre todo el tiempo, pues ellos conocían que era un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Y este hombre, ¿verdad?, era un hombre que siempre andaba mendigando. Era un hombre necesitado. Entonces este hombre tenía una gran necesidad de ver. Pero fíjense lo que vamos a meditar aquí. ¿Cómo ven los hombres, verdad? Los hombres que no conocen a Dios y aún nosotros que también ya conocemos a Dios, ¿verdad? Y todavía nos hace falta buscar que Jesús viva en nosotros, reflejar las características de Jesús. Porque mire cómo es que los hombres de aquel tiempo miraban a este pobre ciego. Inciso A, ¿cómo vemos los hombres? Juan capítulo 9 y su verso 8 dice la palabra del Señor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es así como ellos lo miraban, como un mendigo. Lo miraban, número uno, como un hombre ciego de nacimiento. Así lo veían, era un hombre ciego de nacimiento. Eso era lo que ellos alcanzaban a ver. Número dos, uno que se la pasaba sentado. Dice que era un hombre, ellos lo veían como un hombre que se la pasaba simplemente sentado. Era un mendigo que se pasaba pidiendo limosnas. Eso era lo que ellos miraban de este hombre. Y cada vez que ellos lo miraban, pues lo miraban, ¿verdad? El ciego, el mendigo, ¿verdad? Y entonces, eso es la manera, ¿verdad? Como el mundo ve a las personas, ¿verdad? Que lamentablemente quizás tienen problemas, ¿verdad? En su vida física, tienen problemas de habilidades. Lo que el hombre comúnmente hace es simplemente juzgar, ver
quién es, cómo es, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es todo lo que el mundo alcanza a ver. Y esperemos, pues, ¿verdad? Que nosotros tengamos una visión diferente o aprendamos, pues, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aprendamos del Señor Jesucristo a ver a los necesitados, ¿verdad? A la gente que sufre de una manera diferente y no como lo miraba, pues, esta gente de Jerusalén a este hombre ciego. Y Jerusalén, mis amados hermanos, era una región de la más religiosa, ¿verdad? De aquel tiempo, la región de la que se decía donde estaba Dios, ¿verdad? Sin embargo, la gente, pues la reacción de la gente en cuanto a estos pobres era una reacción de desprecio, ¿verdad? Y en el mundo actual se sigue viendo eso. Se ve en las redes sociales, ¿verdad? Ves en videos de reflexión cómo hay gente que se burla de los mendigos, de los limosneros, de la gente que está sufriendo, que le hace falta alguna habilidad en su vida. Se ve que la gente no los trata bien. Y eso es una realidad. Una realidad. Y como creyentes, ¿verdad? Debemos tener un reflejo diferente. Debemos tener una forma de ver, ¿verdad? A esta gente necesitada de una manera muy diferente. Número 2, como pensamos los hombres. Bueno, aquí le puse, ¿verdad? Como pensamos los hombres, capítulo 9 de Juan, versículo 2. Como pensamos los hombres, porque hay que tratar de pensar diferente, pero como creyentes a veces pensamos igual. Entonces yo me incluyo, ¿verdad? Y yo reconozco que nosotros debemos pensar diferente. Pero miren cómo pensaban los discípulos del Señor Jesucristo. Y los discípulos del Señor Jesucristo eran personas también que conocían de Dios, pero eran religiosos. Entonces, como piensan los hombres de las personas necesitadas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9 y su verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense, es una manera de juzgar al pobre ciego. Y eso es una reacción que no va de acuerdo, pues, ¿verdad?, con personas que conocen a Dios, ¿verdad? Ojalá y nosotros, pues, no tengamos esas actitudes, ¿verdad?, en cuanto a la gente que padece, pues, estas situaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que está sufriendo, ¿verdad?, que le falta habilidades físicas, ¿verdad?, o que están enfermos, o yo qué sé, ¿verdad?, pero que quizás son diferentes a nosotros. Nuestra reacción debería ser diferente, nuestra forma de pensar hacia ellos, ¿verdad? Pero hay gente que dice, ¿verdad?, cuando ve a otras personas sufriendo o necesitadas, hay gente que dicen, lo merece, ¿verdad? Lo merece. Es la misma reacción, es la reacción humana. La reacción humana donde hace falta, pues, ¿verdad?, el conocimiento de Dios. Dice que esto fue lo que los discípulos preguntaron. ¿Quién pecó, este o sus padres? Número 1, los discípulos pensaban que él pecó. Y como él pecó, entonces la conclusión que ellos tenían es que ese era el problema, porque este hombre nació ciego. Sin embargo, en Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice la palabra del Señor que todas las almas, o sea, todos los seres vivientes, todos los hombres en esta tierra le pertenecen a Jehová Dios de los ejércitos. Cada una en particular, todas. Y él hace una declaración a través del profeta Ezequiel. Alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. Entonces, no podían, pues, pecar, ¿verdad?, sus padres por él. Tampoco él pudo pecar antes de nacer. Pero ellos llegaban a esa conclusión. Algo hicieron sus padres, ¿verdad?, o algo hizo él antes de nacer. Y por eso nació ciego. O sea, lo que ellos hacían era simplemente juzgar, pero no se miraba ahí, pues, que tuvieran, ¿verdad?, una actitud de compasión, de misericordia hacia este hombre. Y si eso hacían los discípulos, si eso pensaban los discípulos, entonces se entiende, pues, ¿verdad?, lo del versículo 8, cómo pensaba, pues, toda la gente que conocía a este hombre. Lo tenían como mendigo, como limosnero, como vagabundo, como un hombre que se sentaba siempre a pedir limosnas
Y porque algo había hecho en el pasado y lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, lo merecía. Fíjense qué actitud de personas que conocían a Dios, entre comillas. Entonces, lamentablemente así somos los hombres. Por eso el Señor, el gran mandamiento es amar a Dios y luego amar al prójimo. Y dice que de ahí, según el Señor Jesucristo, depende toda la ley y los profetas. O sea que la ley fue dada para que el hombre conociera el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Como ellos no pudieron entender el carácter de Dios, Dios les mandó profetas para que ellos volvieran a Dios, a su Creador, ¿verdad? Conocieran a Dios. Y a eso vinieron los profetas, a que el pueblo de Israel aprendiera a amar. Por eso dicen, eso se resume la ley y los profetas. O sea que usted ve desde Génesis hasta Malaquías, ese es el mensaje. Que haya un pueblo diferente, un pueblo de amor, pero no fue suficiente, pues, ¿verdad? La ley ni los profetas. Tuvo que venir Dios en persona, Jesús hecho carne, a mostrarnos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios busca en cada ser humano? Que dice la palabra que le pertenecemos a Él. Fuimos criados a su imagen. Y ser criado a la imagen de Dios significa que debemos reflejar el carácter de Dios. Pero a veces, ¿verdad? Somos más religiosos que reflejar el carácter de Dios. A veces reflejamos más la religión y no reflejamos el carácter de Dios. Es así como estaba la nación de Israel. Ellos reflejaban más, ¿verdad? Su religión, pero estaban lejísimos de reflejar el carácter de Dios, porque estaban también, mis amados hermanos, quizás inconscientemente, ¿verdad? Dañados por muchas formas de interpretaciones teológicas, de cómo los maestros pues interpretaban las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En realidad, inconscientemente, quizás muchos de ellos, pues, ¿verdad? Simplemente escuchaban las enseñanzas y era así como ellos actuaban. En la teología de los judíos era eso, ¿verdad? Que si alguien sufría es porque algo habían hecho sus padres o porque algo había hecho él. Fíjense, eso era, y eso era lo que ellos enseñaban y eso era lo que la gente creía. Entonces los discípulos lo que hacen es una cuestión, pues, al Señor Jesucristo. En vez de preocuparse por ayudar al ciego, ¿verdad? Por compadecerse del ciego, lo que ellos hacen es ver por qué estaba sufriendo, ¿verdad? Pero en sí, ellos preguntan, pero dan su propia conclusión. Número uno, dice, los discípulos pensaban que él pecó. Entonces, ellos preguntan, pero al mismo tiempo dan una conclusión, que es por causa de su pecado que este hombre está sufriendo. Número dos, los discípulos pensaban, oh, sus padres pecaron. Sin embargo, el libro del profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 18, verso 4, y en Ezequiel 18, 20, dice la palabra que el hijo no puede llevar el pecado del padre, ni el padre puede llevar el pecado del hijo. Pero en la teología judía eso era lo que ellos pensaban y eso era lo que ellos creían. Y entonces, pues, si miraban a alguien sufriendo, según ellos, pues era algo que ellos tenían que pagar, que lo merecían. Y eso era lo que ellos, ¿verdad? Pensaban de este hombre. Número tres, los discípulos pensaban como religiosos. Simplemente estaban siguiendo, pues, lo que era su creencia. En Génesis capítulo 25, verso 22, hay un pasaje que nos narra, ¿verdad? Que los hijos de Isaac, antes de nacer, se estaban peleando, ¿verdad? En el vientre de su madre. Entonces Isaac va y le pregunta a Dios qué es lo que está pasando y Dios le revela que son dos naciones que hay en el vientre de esa mujer. Sin embargo, estos se movían, pero él concluyó que se peleaban, pero él no pudo ver pues adentro del vientre de la madre que estaban peleando. Simplemente él no sabía que eran mellizos los que iban a nacer. Y cuando va y consulta a Dios, Dios le dice que son dos naciones los que van a nacer. Entonces, de ahí ellos sacan una teología, pues, ¿verdad? Que los niños antes de nacer pecan. Y esto es simplemente religioso, porque
Ellos no están conscientes todavía de lo bueno y de lo malo antes de nacer. Y para poder pecar se necesita estar consciente de lo que uno está haciendo. Entonces era simplemente una línea de pensamiento religioso, ¿verdad? Lo que ellos tenían y sacaban su conclusión en cuanto al sufrimiento de este hombre. Inciso B, como pensamos los hombres. Número 4, los del mundo moralista creen que son mejores que otros. Y esa es una línea de pensamiento que había en ese tiempo, que porque ellos, ¿verdad?, se portaban bien, vivían bien, ellos se merecían lo que vivían, lo que eran, y si alguien sufría era porque no se portaba bien, porque era pecador, porque algo hizo, porque lo merecía. Ellos se sentían mejores que otros, mejores personas que otros, y eso no debería de ser, ¿verdad? Y no debe ser también en el mundo creyente del tiempo actual, ¿verdad? Nosotros no somos mejores que nadie. Por eso no podemos, ¿verdad?, burlarnos de las personas que son diferentes a nosotros. Podemos, pues, hablar quizás del pecado, ¿verdad? Pero no podemos sentirnos mejores que ellos, porque todos somos iguales. Solamente que nosotros somos pecadores redimidos y estas personas aún no han creído todavía, pero no podemos hacer un juicio, ¿verdad?, sobre ellos. Sin embargo, los moralistas se sentían, pues, mejores y se sienten mejores, basado en su moral. Fíjense, pero esto lo basan en su moral, no en Dios, no en lo que Dios dice. Ellos lo basan, sacan su conclusión, ¿verdad? Moralmente este hombre había pecado y merecía lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Número 5, la palabra enseña que todos somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice la palabra que todos somos pecadores. Fíjense, el apóstol Pablo enseña esto a ¿quiénes? A los judíos. La carta escrita a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo que está en Roma, va dirigida a judíos y a gentiles, pero en estos pasajes se dirigen más a los judíos, porque eran los judíos los que pensaban de esa manera. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, no solamente uno, todos pecaron, todos pecaron. Entonces, ¿qué pasa? Están todos destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios nos castigara por cada pecado que cometemos con problemas físicos, imagínense cómo estuviéramos, porque pecado es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, una conclusión teológica muy mala era pensar, pues, ¿verdad?, que lo que sufría este hombre físicamente era causa de su pecado. Eso era algo que no lo enseña la Sagrada Escrituras, ni lo enseñaba antes, ni lo enseña actualmente. En el libro, en el Evangelio de Lucas encontramos otro pasaje, en el capítulo 13 y su verso 5, dice la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos gentiles, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense, dice que Pilato había asesinado a unos galileos y la gente pensaba, ¿verdad?, que era porque ellos algo habían hecho, habían pecado. Dice que 20 personas, alrededor de 20 personas, 18 personas se habían muerto, ¿verdad?, en la caída de la torre de Siloé. Era algo que había acontecido en los tiempos de Jesús. Y la gente pensaba que los que murieron ahí es porque algo habían hecho. Eran pecadores, eran más pecadores que ellos. Jesús les dijo, no, ellos no son más pecadores que ustedes, tampoco son menos pecadores que ustedes. Porque imagínense, ellos estaban hablando con Dios, tenían a Dios ahí frente a ellos. Entonces Dios pone a todos en la misma balanza.
en el mismo nivel. Todos somos pecadores y lo que acontece, ¿verdad?, en nuestro cuerpo físico no es, ¿verdad?, porque nosotros hayamos pecado. Por ejemplo, hay niños que nacen con incapacidades físicas, por ejemplo, aquellos que nacen con síndrome de Down, otras enfermedades muy, muy difíciles. Eso no quiere decir que porque sus padres hicieron algo, porque el niño hizo algo, no. Pero ese era el pensamiento de aquellas personas en aquel tiempo. Esto es parte, ¿verdad?, del mundo en que vivimos, es parte del cuerpo que tenemos, ¿verdad? Es parte de lo que acontece en esta tierra. No es que ellos sean más pecadores que nosotros, sino que todos, cuando se trata de pecado, todos somos iguales, todos estamos en la misma balanza. Sin embargo, aquella gente, algunos se sentían más santos que otros y condenaban pues a la gente, ¿verdad?, por lo que vivían o por lo que estaban pasando. Era un pensamiento religioso, el cual no debería pues estar ya, ¿verdad?, en nuestro tiempo. En nuestro tiempo todos debemos reconocer que somos iguales y que todos, ¿verdad?, necesitamos crecer conforme al carácter de Cristo Jesús. Imagínense que nosotros pensemos de esa manera como ellos pensaban, ¿verdad? Que nos burlemos de aquellas personas que tienen incapacidades inferiores a las nuestras, ¿verdad? Eso no refleja el amor de Dios, eso no refleja el carácter de Dios, eso no refleja que nosotros seamos creyentes en el Señor Jesucristo, no refleja que nosotros seamos, pues, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Entonces, por eso que el Señor Jesús tiene que responderles a ellos, ¿verdad?, de una manera certera y con ejemplo. Vamos a continuar. Número 2, ¿cómo nos ve Jesús? Como miraban los hombres, como miraban los religiosos, como pensaban los hombres y como pensaban los religiosos, y cómo nos ve Jesús. Número 1, ya dijimos, ¿verdad?, que en cuanto a pecado, Jesús nos ve igual a todos. No hay ninguno menos y ninguno más. Todos somos iguales porque Jesús vino a esta tierra a morir por todos. Si alguien fuera menos pecador, pues Jesús no hubiera muerto por él. Pero Jesús incluye a todos, ¿verdad?, en la misma bolsa, en el mismo saco. Y de ahí solamente podemos salir reconociendo que Jesús es el único, ¿verdad?, justo, santo y perfecto. Si Él es el único, entonces todos estamos descalificados y todos estamos en el mismo nivel. Y es por eso que Él pone a todos en el mismo nivel. Y así que lo que pasa, pues, ¿verdad?, lo que acontece físicamente en nuestras vidas físicas o en la sociedad, no es culpa, pues, de pecado, o no es culpa a veces, ¿verdad?, ni de nosotros, a veces es culpa de otras personas. Por ejemplo, los galileos que habían muerto por causa de Pilato, no era culpa de ellos, no era porque ellos habían sido pecadores, sino porque era que Pilato los había matado a ellos, ¿verdad? Son cosas que pasan causadas por otras personas, por la maldad que hay en este mundo, pero no por lo que ellos han hecho, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo nos ve Jesús? Inciso A, ¿qué vio Jesús? Fíjense, qué maravilloso es porque Jesús ve de igual manera, ¿verdad? Los discípulos vieron a este hombre, ¿verdad? El mundo de ese tiempo miraba a ese hombre. Pero qué diferencia cuando Dios ve al necesitado. Inciso A, ¿qué vio Jesús? Juan 9:1 dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Fíjense, lo que vio Jesús, vio lo mismo, que era un hombre ciego de nacimiento. Número 2, vio un hombre necesitado. Fíjense qué diferencia. Jesús sabía que este hombre tenía una gran necesidad. Número 3, vio un hombre despreciado por el mundo y los religiosos. Número 4, vio un hombre que necesitaba ser salvo. Ahora Jesús ve a un hombre ciego, pero Él no se enfoca en juzgarlo, ¿verdad? Él no se enfoca en despreciarlo. Él se enfoca en la necesidad que tiene este hombre. Una gran diferencia, mis amados hermanos. ¿Cómo nos ve Jesús? Y así nos ve Jesús a todos. Así como vio a ese hombre, de igual manera nos ve a nosotros. Por eso entré pues con una reflexión. ¿Cuáles son nuestras necesidades que podamos estar pasando, verdad? Que podamos estar viviendo nuestros apuros. A veces pensamos que Él no lo sabe, a veces pensamos que Él no lo ve. Él lo ve.
Él conoce qué enfermedad usted tiene, ¿verdad? Este hombre estaba ciego. A lo mejor usted puede tener una enfermedad del corazón, a lo mejor usted puede tener cáncer. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué clase de enfermedad el doctor le ha dicho a usted que usted tiene? Y Jesús lo sabe. Jesús conoce nuestras necesidades, mis amados hermanos. Y Él nos ve con compasión, con amor, con misericordia y se enfoca en nuestra necesidad. Él se enfoca en lo que este hombre necesita. Él no lo critica, él no hace nada, pues, ¿verdad? De lo que hace. Es totalmente diferente. Es un hombre nuevo. Y yo creo que esa es la característica que todo creyente debe buscar, ¿verdad? Debe tratar de imitar poco a poco, pero ese es el camino que nosotros debemos buscar. Inciso B, lo que piensa Jesús. Lo que piensa Jesús. Número 1, piensa en ir a Él. Él sabe que el ciego no puede venir a Él porque es ciego. Él lo ve y Él va a Él. Fíjense. Número 2, piensa en ayudarlo. Nosotros podemos ayudar a las personas de acuerdo a nuestras posibilidades. Los discípulos pudieron haber tenido, ¿verdad?, una acción de ayuda. Quizás no de igual manera como darle la vista, pero algo que el escritor nos hablara de ellos, ¿verdad?, cómo hubieran ellos reaccionado. Pero ellos reaccionaron juzgándolo, cuestionándose acerca de lo que este hombre vivía. Entonces, aún pues estaban siendo preparados, ¿verdad? Todavía no estaban ya completamente preparados los discípulos, por eso andaban con Jesús, porque Jesús los estaba preparando a ellos. Y de igual manera nosotros andamos con Jesús, ¿verdad? Seguimos a Jesús, decimos que somos seguidores de Jesús. Es más, decimos que somos la iglesia de Cristo. Y ese es el proceso. En la iglesia de Cristo no todos somos iguales. No todos tenemos el mismo crecimiento. No todos tenemos la misma forma de pensar, no todos tenemos la misma forma de ver, no todos tenemos la misma forma de actuar, pero todos estamos en ese proceso de aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Conforme el tiempo va pasando, Jesús va trabajando en nosotros y si nosotros creemos en Jesús, reconocemos que lo que Jesús hace en nosotros hace un cambio, ¿verdad? Hace un cambio. Entonces, qué bonito sería, ¿verdad?, que nosotros lleguemos un día a ver con los ojos de Jesús y a pensar, como dice el apóstol Pablo, tengan la mente de Cristo. Y si tuviéramos la mente de Cristo, hubiera amor entre los hermanos. Por eso que Pablo dice, busquen la mente de Cristo. Que la mente de Cristo esté en ustedes, ¿verdad? Porque había muchos problemas entre los hermanos, muchos desprecios, muchas divisiones, ¿verdad? No se querían, no se amaban, estaban lejos de la mente de Jesús. Y nosotros eso debemos buscar la mente. Ver como Jesús y pensar como Jesús, actuar como Jesús. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que uno lo logra de la noche a la mañana. Tampoco quiero decir que ya lo logré yo, como dijo el apóstol Pablo, yo tampoco lo he logrado. Pero eso debe ser, hermanos, lo que nos debe a nosotros motivar en perseverar, ¿verdad? Perseverar no solamente es cantar, no solamente es orar, no solamente es tomar la cena del Señor como muchos lo van a hacer el día de mañana. Perseverar es buscar, correr para alcanzar el propósito de Jesús, que Él se forme en nosotros. Y a veces eso duele, pues, ¿verdad? Los cambios que Él hace en nosotros a veces nos duele porque cambia nuestra forma de vivir. Pero lo va a cambiar si nosotros creemos en Él. Entonces, piensa en ir a Él. Número 2, piensa en ayudarlo. Número 3, piensa en salvarlo. Fíjese. Número 4, piensa en darle la vista. ¡Qué maravilloso! Esa era la gran necesidad de este hombre. Nadie podía ayudarlo. Él había vivido toda la vida ciego, en la oscuridad, sin poder ver la luz del día. No conocía a sus padres, no conocía a su madre, no conocía a la gente que se burlaba de él. No podía ver. Y a lo mejor él en algún momento se cuestionó, ¿verdad? ¿Cómo es ver, verdad? ¿Cómo es mirar el rostro de otras personas? ¿Cómo es el mundo, verdad? Eran cosas que él no conocía. Imagínese vivir toda la vida de esa manera, es tener una gran necesidad. A lo mejor él algunas veces se cuestionó, ¿verdad?, de la forma en que él vivía. ¿Por qué había nacido así? Tal vez, no sabemos, ¿verdad? Pero Dios, mis amados hermanos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Por eso debemos darle gracias a Dios.
de lo que vivimos presentemente, ¿verdad? Lo que cuenta ante los ojos de Dios es el presente. Eso es. No vivan en el pasado, dice la palabra del Señor. A veces nosotros queremos vivir del pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Por qué me faltó hacer esto? No, vamos a enfocarnos en el presente. Eso es lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Busquen. Dice. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo lo van a buscar? Dice, hoy. No se preocupen por el mañana. Dice. Cada día trae su propio afán. Debemos enfocarnos en lo que estamos viviendo presente, en cada segundo que vivimos. Ahí va a estar nuestro enfoque. Y hay que olvidar las cosas que ya pasaron y no hay que pensar en las cosas que están por venir. Vamos a estar conformes y vamos a agradecerle a Dios con las cosas que estamos viviendo en el presente. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Estamos pasando por una necesidad, por un apuro, nos sentimos sin salida. Vamos a darle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Y vamos a ponernos en sus manos como se puso este hombre ciego, que nadie podía ayudarlo en toda su vida. Y viene Jesús y él se pone en las manos de Jesús. Y Jesús dice, te voy a poner lodo en tus ojos. Y él dice, está bien. Él no dice que no, ¿verdad? Porque se puso en las manos de Jesús, se entregó en las manos de Jesús, creyó, ¿verdad?, en las manos de Jesús. Y yo creo que eso debemos nosotros de hacer también, ¿verdad?, en lo que nosotros podamos estar pasando. Número 3, piensa en salvarlo. Número 4, piensa en darle la vista. Es como Jesús, pues, trabaja con cada ser humano que existe en esta tierra. Número 3, necesitamos ver. Ahora vamos a aplicarlo desde un punto de vista ya teológico, ¿verdad? Así como este hombre estaba ciego físicamente, nosotros, ¿verdad? O el mundo en general, todos están ciegos. Todos necesitan ver. Por eso el Señor Jesucristo usa este evento, ¿verdad?, de este hombre necesitado de la vista físicamente para dar un mensaje a todos los que estaban ahí espiritualmente. Y dice el capítulo 9, verso 3 al 4, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y si eso a lo que Jesús dice del ciego, no es que pecó Número 2, ni sus padres. Número 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en el mundo. Es para eso, para que las obras de Dios se manifiesten en el mundo. Fíjense, podemos reflexionar hasta el principio de la creación. ¿Por qué Dios sacó a Adán del jardín del Edén, ¿verdad? ¿Por qué Dios acortó los días del hombre? ¿Por qué Dios permitió que el hombre sufriera la muerte, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que nosotros vivamos en un cuerpo ahora, ¿verdad?, incorruptible, donde la vida se nos espuma, dice la palabra del Señor, pasa como la nube, pasa como la mañana, se marchita como la flor? ¿Por qué Dios, verdad? Porque Dios, dice la palabra, quiere manifestar su obra. Entonces, número 1, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiere manifestar su obra en ese hombre. Entonces, no contaba ahí el pecado de su padre ni de su madre, porque todo Jerusalén y todo el mundo son pecadores y Dios quiere manifestar su obra no solamente en este ciego, como lo manifestó ahí físicamente ante los ojos de todas las personas que estaban ahí, sino Él quiere manifestar su obra en todos los hombres desde Adán. Desde el primer hombre hasta el último hombre que va a existir. Dios quiere manifestar su obra en cada uno de los hombres. Entonces podemos entender el sufrimiento, el dolor, la muerte, la enfermedad, la corrupción, ¿verdad? Si entendemos, ¿verdad?, que eso es porque Dios quiere manifestar su obra en cada uno de nosotros.
Por eso que este hombre nació ciego, porque Dios quería manifestar su obra en él y usarlo, ¿verdad?, como un mensaje para todo el mundo. Que todos tenemos necesidad de Dios, depender de Dios. Inciso B, Él es la luz del mundo. 5 al 11, dice la palabra del Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Número 1, todos estamos ciegos. Juan capítulo 8 y su verso 12 dice la palabra. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Con quién estaba hablando Jesús ahí? Con los judíos, con los religiosos que estaban en la fiesta de los tabernáculos. Y quizás muchos de ellos estaban viendo a este hombre ciego, quizás muchos de ellos se habían burlado de este hombre ciego físicamente, y por eso es que ningún moralista puede burlarse de otro que esté sufriendo o de otro que sea inferior a él, porque tanto él como el moralista, ambos necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios, porque Él es la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Andar en tinieblas significa andar en la oscuridad, significa andar sin poder ver la luz, significa andar sin saber a dónde va. Prácticamente el mundo está ciego, ¿verdad? Espiritualmente. No puede ver la luz de Dios, no puede ver la vida. No conoce la vida. Y el enemigo nos engaña, ¿verdad? Haciéndonos creer que esta es la vida. Que es todo lo que tenemos. Eso es lo que el mundo dice. Y que ya no hay vida después de esta. Entonces hay que disfrutar, hay que hacer todo lo que nosotros tengamos a la mano, porque cuando vamos a morir ya no hay vida. Eso es lo que el enemigo pone en la mente de la gente. Y la gente cree ese engaño y se va con ese engaño. Y no puede ver a Jesús. No puede ver la vida desde otra perspectiva, no puede disfrutar la vida, porque cuando nosotros creemos, ¿verdad? Empezamos a disfrutar la vida eterna aquí en esta tierra. Vemos entonces, ¿verdad?, la luz de la vida. Tenemos una relación con Jesús y las cosas empiezan a cambiar, tal vez poco a poco, pero empiezan a cambiar en la vida de todos los creyentes. Y mientras eso no acontece, el hombre está sin ver la luz, el hombre está ciego y prácticamente, tanto como el ciego de Siloé y todo el mundo y todos los creyentes, ¿verdad? Necesitamos de Jesús. Si no es por Jesús, nosotros no podemos ver la luz. Número 2, todos necesitamos ver a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 4 dice la palabra que Jesús es la luz de la vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si no tenemos a Jesús, ¿cómo vamos a conocer la vida? Dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús, en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres, porque cuando venimos a Jesús, entramos pues a lo que es la vida eterna. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. La forma de pensar empieza a cambiar, la forma de actuar empieza a cambiar, la forma de ver empieza a cambiar. Ya no vamos a mirar, ¿verdad?, como miraban los judíos a este pobre ciego. Ya, su forma de ver usted a su prójimo va a cambiar. Usted va a ver a su prójimo de una manera diferente. Su forma de pensar, ¿verdad?, en cuanto a su prójimo va a cambiar. Ya no va a pensar lo mismo, ¿verdad? Sino vamos a empezar a actuar poco a poco, pues, ¿verdad? Como un niño que aprende a caminar. Igual que Jesús. Entonces, todos necesitamos ver a Jesús. Número 3, dice la palabra que untó lodo en los ojos del ciego. Fíjense. Qué maravilloso, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 9, verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y dije que le envió para que se lavara en el estanque de Siloé. Qué maravilloso, porque fíjense que Génesis capítulo 1, verso
27 y Génesis capítulo 2, dice la palabra del Señor que el ser humano fue hecho del polvo. Del polvo. O sea, que dice la palabra que del polvo fue hecho el hombre. Entonces, de la misma manera, Dios usa, pues, ¿verdad? Jesús usa el lodo para darle la vista a este hombre. Es el poder de Dios, que eso no lo puede, pues, hacer nadie, ni siquiera con toda la tecnología avanzada, ¿verdad?, que hay en el tiempo actual. Hacen ojos, tal vez, quizás, pero ojos que no son similares, ¿verdad? No son normales, no quedan igual. Y de todas maneras, es imposible, pues. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, Él pone lodo en los ojos de este hombre y este hombre va y se lava en el Siloé. Y dice la palabra del Señor que recibe la vista. El ciego recibió la vista, dice el capítulo 9 y su verso 11. ¿Es increíble esto? No. Hay gente que no lo cree, bueno, pero es que ellos no saben, ¿verdad?, que el ser humano está hecho, pues, del polvo, dice la palabra del Señor. Tanto así que cuando el hombre muere, vuelve al polvo otra vez, se hace polvo otra vez. Eso es la muestra real, que es verdad. No somos ni metal ni otra cosa, somos simplemente polvo. Y Jesús usa el mismo material para darle, pues, la vista a este hombre. Entonces, el hombre va y se lava en el estanque de Siloé. Dice la palabra, respondiendo, él les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él solo va al Siloé a lavarse, pero él ya llevaba, pues, ¿verdad?, la operación por Jesús. Ya él le había puesto lodo, le había puesto la parte, ¿verdad?, de sus órganos que le faltaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y se lava la cara. Y, dice la palabra, recibe la vista. Recibe la vista. Entonces, cuando le preguntan, ¿quién te dio la vista? ¿Cómo es que quién te abrió los ojos? La respuesta de este hombre es, aquel que se llama Jesús me abrió los ojos. Así es. Entonces hay una necesidad aquí espiritual ahora, ¿verdad?, que ya no es físico. Hay muchas necesidades físicas, claro que sí, pero el mensaje aquí es, primeramente, ¿verdad?, que los judíos tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, porque eso estaba profetizado, que él iba a abrir, le iba a dar vista a los ciegos. Y eso Jesús lo hizo en Jerusalén. Sin embargo, ellos no pudieron reconocer a Jesús. Pero ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos nosotros tenemos una necesidad, ¿verdad?, espiritual. Que todo aquel que no ha creído en Jesús vive en tinieblas y que necesita de Jesús, para que si no cree en Jesús se va a morir en tinieblas y va a ir a tinieblas eternas. Entonces necesita de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Necesita de Cristo Jesús para que pueda ver la vida, para que pueda ver la luz, para que tenga vida eterna. Inciso C, aquel hombre que se llama Jesús de hace 2000 años, número 1, conoce todas nuestras necesidades. Él conoce todas nuestras necesidades. ¿Cuántos dolores tenemos? ¿Cuántas clases de enfermedades tenemos? Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Y es por eso que Él vino a esta tierra también. Fíjense. Primero usa, ¿verdad?, al hombre ahí como para dar un mensaje, ¿verdad? Usa al ciego de Siloé, le da lo que le hacía falta, sus 2 ojos, y este hombre vuelve y haga con la cara lavada, viendo. Fíjense. Entonces eso quiere decir que Él es poderoso, que Él sabe la necesidad que hay en el hombre, que el hombre no solamente necesita 2 ojos. Parece que no tuviéramos necesidad, hermanos, pero nosotros tenemos una gran necesidad porque este cuerpo muere, este cuerpo se corrompe.
Tal vez ahorita usted está con dolor y yo no, pero yo después voy a estar con dolor igual, porque de todas maneras, un día, ¿verdad? Este cuerpo va a sufrir. Entonces, ¿verdad? De manera anticipada, tal vez ahorita no está sufriendo, pero eso no lo va a poder evitar usted. Siempre va a venir algo que le va a hacer sufrir y todos vamos a morir. Entonces, todos estamos en la misma, todos tenemos el mismo problema. Aquí no hay uno mejor que otro. Aunque estos hombres se burlaban de este ciego, pero ellos no pensaban que también ellos iban a padecer en el futuro. Y así como este ciego iba a morir, de todas maneras ellos iban a morir también. Todos tenemos el mismo problema. Y Jesús viene a esta tierra no solamente a darle la vista a este hombre, sino a traer esperanza para todos los habitantes de esta tierra. Porque si bien este hombre necesitaba 2 ojos, nosotros necesitamos vivir, porque la muerte física del hombre es inevitable. El hombre va a morir físicamente. Ahora, la muerte espiritual del hombre sí es evitable, porque si el hombre cree en Jesús, dice la palabra que tiene vida eterna. El hombre sin creer en Jesús está condenado a la muerte eterna espiritual. Está alejado de Dios espiritualmente. Pero el hombre tiene la oportunidad de creer, de ver la luz, de conocer la vida, de venir a Jesús y recibir la vida eterna. Pero tanto los creyentes como los no creyentes, todos necesitamos un cuerpo indestructible. Porque así como este hombre estaba mal físicamente de los ojos, nosotros estamos mal físicamente de nuestro cuerpo. Porque este cuerpo se corrompe, este cuerpo se destruye. Por eso no debemos sorprendernos, hermanos, cuando nos atacan pues las enfermedades. Sabemos, ¿verdad?, que tarde o temprano van a llegar. Y así es, porque este es el cuerpo que tenemos y Jesús sabe que nosotros tenemos esa necesidad y Él quiere darnos esperanza. Entonces, como fue aquel ciego, como fue Jesús a aquel ciego, también vino a ti, vino a mí, vino a todo el mundo, dice la palabra del Señor. Jesús vino por todo el mundo porque todos tenemos necesidad. Número 3, como manifestó la obra de Dios en aquel ciego, lo quiere hacer en ti, lo quiere hacer en mí. Él quiere empezar una obra ahora con nosotros también. Número 4, al ciego le dio ojos nuevos. ¿Cómo serían esos ojos, verdad? Yo me acuerdo cuando mis niños nacieron, esos ojitos bien bonitos, bien blanquitos, qué maravillosos, puros, no conocían maldad. Yo creo que el hombre ya era hombre grande, pero cuando recibió esos ojos, yo me imagino que esos ojos relumbraban. Se puede ver a Dios en esos ojos maravillosos, que hasta me indigno ver los ojos de los niños, porque son niños, imagínense. ¿Cómo serían esos ojos? Nuevos. Número 5. A ti quiere darte no solo ojos, sino un cuerpo nuevo. Porque ese es el problema de toda la humanidad. Todos, los que ya murieron y los que vamos a morir todavía. Bueno, yo creo que yo no voy a morir porque yo creo que voy a estar vivo cuando el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Pero todos los que ya murieron necesitan de un cuerpo. Ya sus cuerpos se destruyó porque es un cuerpo corruptible. Y es por eso que nosotros nos envejecemos, y es por eso que nosotros nos enfermamos, y es por eso que sufrimos dolores, y es por eso que finalmente morimos, y es por eso que finalmente el cuerpo se hace polvo, y el espíritu, dice la palabra, que está reservado por Dios en un lugar intermedio, ¿verdad? Que no es los cielos nuevos y la tierra nueva, pero que es ante la presencia de Dios. Ahí está nuestra alma, ahí está nuestro espíritu. Pero estamos separados, fuimos separados porque ya este cuerpo ya no puede contener el ser del hombre, ya no puede contener el alma y el espíritu del hombre, porque este cuerpo se corrompe, se destruye, se enferma, finalmente muere. Entonces quedamos sin cuerpo, ¿verdad? Y necesitamos de un cuerpo nuevo, y eso es la esperanza para todos los hombres que creen en Jesús. No solamente recibirán ojos nuevos, sino la palabra del Señor dice que recibiremos cuerpos nuevos. Imagínense, ni modo que no le daría
bueno, como creyentes creo que sí nos anima, ¿verdad? Nos da esperanza, nos ilusiona pensar cómo será ese cuerpo, ¿verdad? Porque tal vez ahorita padecemos enfermedades, tal vez ahorita necesitamos, ¿verdad? Tener un cuerpo diferente. Quizás los que ya están más grandes quisieran tener su cuerpo de cuando tenían 25, 30 años, ¿verdad? Yo qué sé, ¿verdad? Pero anhelamos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo sea fuerte, que tengamos habilidades, que podamos correr, ¿verdad? Eso es un anhelo que hay en el hombre porque como seres humanos amamos la vida, porque está puesto en nosotros la vida. Pero este cuerpo que tenemos no es suficiente para vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Así como aquel hombre no podía ver la luz, nosotros no podemos vivir esa vida también. Pero va a ser posible porque esa es la esperanza que el Mesías trajo. Por eso dice la palabra del Señor ahí en 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, dice la palabra, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Vamos a ser semejantes a Jesús con nuestros cuerpos transformados. Por eso es que el Espíritu va otra vez a regresar a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, dice la palabra, va a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo indestructible. Un cuerpo que ya no va a sufrir dolores, que ya no va a sufrir enfermedad. Imagínense cómo va a ser ese cuerpo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, esa es la esperanza y ese es el mensaje. Dios quiere hacer su obra en cada uno de nosotros y esa obra va a ser completada cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso debemos creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Arrepentirnos, entregarnos a Él, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados y perseverar con la fe puesta en Jesús. Porque esa es la esperanza. Esa es la esperanza que nosotros recibiremos, ¿verdad? Nuestro cuerpo otra vez transformado. ¿Se ama usted? Yo creo que sí se ama, ¿verdad? Se quiere. Cada persona es singularmente especial para Dios, porque fuimos criados a su imagen. Todos somos creación de Dios. Fuimos formados por Él. Él mismo dice, Él no solamente formó a Adán. Usted puede leer el Salmo y ahí dice que mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra del Señor. Que en su libro estaba cada parte, ¿verdad? De lo que se estaba poniendo del salmista, y así es también de cada uno de los creyentes. Él es nuestro hacedor, Él es el milagro de la vida. Por eso cada persona es especial para Dios. Y si aquí estamos sufriendo, ¿verdad? Allá nuestro cuerpo no va a sufrir. Si aquí tenemos problemas físicos, allá nuestro cuerpo no va a tener problemas físicos. Si aquí estamos padeciendo, ¿verdad? Enfermedades incurables, allá nuestro cuerpo ya no va a sufrir eso. Pero téngalo por seguro que eso va a ser una realidad. Así como ese hombre vio la realidad, sus ojos, ¿verdad? Fueron abiertos, nosotros esperamos con ansia también que nuestros cuerpos sean transformados. Y la palabra de Dios promete que será en un instante, que no lo sabemos, que puede ser ahora mismo. Es una esperanza viva, mis amados hermanos y mis amados amigos. Entonces, yo quisiera pues terminar con este punto, ¿verdad? Que Jesús conoce todas nuestras necesidades, que Él ya nos rescató, ¿verdad? Ya nos rescató. Ya no tengamos pues miedo, ¿verdad? A lo que estamos pasando. Debemos aceptarlo y darle gracias a Dios. Él tiene el control. Él promete que usted tendrá un cuerpo nuevo, un cuerpo indestructible, un cuerpo maravilloso, y esto va a ser por toda la eternidad. Entonces, como reflexión, ¿verdad? Sería entonces, ¿verdad? ¿Cómo miramos nosotros a nuestro prójimo? No solamente a los necesitados, a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Cómo pensamos nosotros de nuestro prójimo? Eso sería una pregunta, ¿verdad? Si hacemos un porcentaje, ¿cuánto en nosotros puede ver como ve Jesús? ¿Y cuántos de nosotros puede imitar la mente de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pensamos como piensa Jesús? O estamos en ese proceso, ¿verdad? Cuando vemos a nuestro prójimo.
Y ese debe ser, creo, la enseñanza aquí. Número 1, ver con los ojos de Jesús. Ver, en vez de juzgar, ver en qué podemos ayudar. Y como dice un dicho, el que no ayude, que no estorbe. Así dice un dicho, y es verdad. Yo creo que eso debe ser una práctica. Y número 2, pensar también. Pensar, pero con un pensamiento de amor, de misericordia, de paz, de consuelo. Porque eso es lo que Jesús tiene para nosotros. Él nos ve a nosotros, ve todas nuestras necesidades y Él piensa en nosotros. Y Él sabe. Él piensa, Él sabe que no solamente necesitamos 2 ojos, que no solamente necesitamos un hígado restaurado, que no solamente necesitamos desaparecer el cáncer en nosotros. Él sabe que necesitamos cambiar este cuerpo, necesitamos transformar este cuerpo y eso es lo que vamos a tener. Un cuerpo transformado. Entonces, ya estamos ahí, estamos en la obra de Dios, estamos en las manos de Dios. Y hay que aceptar que este cuerpo no es, ¿verdad? No es el cuerpo que Dios quiere que nosotros tengamos. Este cuerpo va a ser transformado a un cuerpo mucho más mejor, ¿verdad? Mucho más que no se puede pues comparar con lo que estamos viviendo ahora. Entonces eso quiere decir que ahí Él va a completar la obra. Así como Él hizo la obra en este hombre, Él también quiere hacer la obra en cada uno de nosotros. Quiere darnos cuerpos nuevos y eso depende pues de nosotros también, ¿verdad? Que creamos en Él, que vengamos a Él, que lo aceptemos como nuestro Salvador, que seamos pues hijos de Dios. Bueno, mis amados hermanos, esto ha sido entonces nuestra reflexión la noche de hoy, basado en el Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1 al 11. Y si Dios así lo permite, continuaremos el próximo sábado con nuestra meditación en el mismo capítulo. Vamos a ver después, ¿verdad?, las reacciones negativas de los religiosos de ese tiempo, cosas que nosotros debemos cambiar pues en nuestra forma de vivir como hijos de Dios. Vamos a ir a Dios en una oración, así que quiero también que que tengan esperanza, que no se sientan solos, que ya el problema está solucionado. Ya el problema está solucionado. Dios está obrando en cada uno de nosotros y tenemos esperanza viva en el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre Celestial, que nos están sintonizando, Padre, y aquellos que lo harán también de manera pregrabada, Padre Celestial, los ponemos en tus manos, Señor. Gracias te damos por tu amor y por tu santa misericordia, Padre. Te rogamos en cualquier necesidad que mis hermanos, hermanas estén pasando, Señor. Amigos, Padre Celestial, te pedimos, Padre, que tú seas consuelo para ellos, Señor. Que tú seas, Padre, esperanza para ellos, Padre Celestial. Que pongamos los ojos, Padre, en esa promesa de redención, Padre Celestial, donde, Padre eterno, disfrutaremos de un cuerpo indestructible, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, que nos ayudes a cambiar nuestra forma de ver a nuestros prójimos, Padre Celestial, y que nos ayudes, Padre, a cambiar nuestra forma de pensar hacia nuestros prójimos también, Padre. Que siempre podamos, Padre Celestial, buscar, reflejar, Padre Celestial, los ojos y los pensamientos de Jesús en nosotros, Padre. Que podamos ver con los ojos de Jesús y que podamos también pensar con la mente de Cristo. Ayúdanos, Padre, y nos ponemos en tus manos y que tú seas alabado y glorificado en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Quiero mandar saludos a mi hermana Edith Contreras. Gracias, hermana Edith, que el Señor me la bendiga allá donde usted se encuentra. Gracias por estar en sintonía. También queremos mandar saludos a nuestra hermana Elizabeth Torres. Gracias, hermana Elizabeth. Que Dios la bendiga también. Saludos a nuestra hermana Eva Vanegas. Muchas gracias, hermana Eva. Que Dios me la bendiga. Gracias por estar en sintonía. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. No sin antes vamos a sintonizar un himno para cerrar nuestra transmisión. Amén. Con él, proclamad, 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 decid.
que lleno de amor, su amor por siempre ya, nos da. sin dar valor, Lejos de Jesús nadie vive vive ya sin él, pues muerto está, Cantar moridos ya, de que él con poder, al el ser duro cruz, limpio, al morir él, al ser perdido y al cantar su ya nos da su amor, su amor. Cuento al mundo su verdad, muestro al mundo su bondad. Proclamad, 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 al perdido da la luz y camino con Jesús. Proclamad, 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 Decid gozosos ya, que lleno de amor, su amor por siempre ya, nos da. sin gran valor, Lejos de Jesús nadie vive vive ya sin él, pues muerto está, Cantar moridos ya, de que con poder, al el ser duro cruz, limpio, al morir él, al ser perdido y al cantar su ya nos da su amor, su amor. no más penas ni dolor, morando con el Señor. Proclamad, 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 y luchemos con poder y al mundo atraer a él. Proclamad, 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 Decid gozosos ya, que lleno de amor, su amor por siempre ya, nos da. sin gran valor, Lejos de Jesús nadie vive vive ya sin él, pues muerto está, Cantar moridos ya, de que con poder, al el ser duro cruz, limpio, al morir él, al ser perdido y al cantar su ya nos da su amor, su amor. Amén. Gracias, mis estimados hermanos, hermanas, amigos, que Dios me los bendiga y nos sintonizamos hasta la próxima. Que tengan un bonito fin de inicio de semana. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Hasta la próxima. para ti, ven a mi corazón.